Muy buenas noches a todos. Tengo el privilegio de presentar a ustedes al doctor Javier Castellanos Martínez. Él nos va a presentar una semblanza del COVID y sus perspectivas actuales. El doctor Moisés Castellanos Martínez es infectólogo pediatra, es egresado de la UNAM y del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene la maestría en investigación clínica por la Universidad de Guanajuato. Es director de prevención y control de infecciones en Alba Diálisis y Trasplantes de León, Guanajuato. Es investigador clínico en Simoba y practica la medicina privada en medicina infantil especializada en León y medicina campestre. Por supuesto, el doctor es un experto hablando de COVID, él es un infectólogo, es un twitstar y realmente va a ser muy interesante que nos diga, que nos dé sus impresiones sobre el COVID-19, lecciones y tareas más allá del SARS-CoV-2. Doctor Castellanos, adelante y muchísimas gracias por participar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Ustedes me dicen si ahí se está compartiendo la pantalla. ¿Sí? ¿Ya se ve la pantalla? Sí, se ve muy bien. Está la pantalla. Pasa eso, ya estás. Perfecto. Bueno, pues algo está pasando porque no puedo ir hacia atrás. Ahí va. Pues agradezco muchísimo a un amigo de muchos años, a Sergio Asia, la oportunidad de platicar para ustedes. Y sinceramente, a pesar de mi edad y que ya me ha tocado pues pláticas en diferentes foros, en este estoy especialmente nervioso porque sé que son de alto nivel y que tiene invitados muy picudos y espero no quedar mal y sobre todo dar mensajes claros que puedan ser útiles y hablar un poquito diferente de lo que ha sido esta pandemia, sobre todo de las lecciones que no sé si aprendimos o no aprendimos y qué tareas nos quedan para de aquí en adelante. Estas son mi declaración de conflictos de interés y pues vamos a platicar un poquito de lecciones y tareas más allá de COVID, ¿no? Y esta foto es un ejemplo de lo que todos o muchos hicimos, o sea, independientemente de las decisiones que tomemos, buenas o malas, correctas o equivocadas, todos queremos una mejor calidad de vida. Y este es un ejemplo de lo que en algún momento alguien llegó a hacer para intentar protegerse de esto que venía y que no sabíamos bien a bien de qué se trataba, ni cómo se transmitía, ni qué ocurría. Y quiero empezar esta plática con una referencia muy viejita de un amigo de José Esparza, venezolano que ya no está en su país, actualmente está en los Estados Unidos, pero que en el año 2016 escribió un editorial para esta revista en el que hablaba de epidemias y pandemias. Y quiero leer, trato de no hacerlo cuando hay alguna presentación, pero creo que tratándose de esto que escribió José Esparza vale la pena. Algunas lecciones que hemos aprendido sobre enfermedades infecciosas emergentes son las siguientes. Él escribía: en su mayoría las enfermedades infecciosas emergentes son causadas por virus. Los virus involucrados pertenecen a diferentes familias. Con mucha frecuencia, y esto aplica totalmente para lo que hemos vivido en las últimas décadas, estos virus circulan entre humanos de una manera silente antes de causar epidemias de importancia. Muchos de los nuevos patógenos virales de humanos se originan en virus animales y en las áreas tropicales del mundo. Una vez que un nuevo virus emerge causando epidemias o pandemias, con frecuencia permanece en la población sin desaparecer. Esto hace 6 años. Y hace 6 años también decía, en los últimos 14 años han ocurrido 11 epidemias o pandemias de importancia y con excepción de 2,
Las epidemias de cólera en Zimbabue y en Haití, todas las demás han sido causadas por virus. Esto se incluye en las epidemias del síndrome respiratorio agudo grave, del SARS, ahora ya más lo decimos todos los días, chikungunya, que todos ustedes deben recordar, influenza llamada porcina, que nos tocó en el 2009 y que fue un virus similar al que se había presentado casi 100 años antes de la gripe española, que mató entre 50 y 100 millones de personas. La epidemia de sarampión, que nos tocó vivir en 89-90, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, la epidemia de ébola, Zika, y dos de ellas, esto también lo escribió en aquel entonces, SARS y MERS, pertenecen a la familia de los coronavirus, que también incluye otros virus que causan enfermedades respiratorias y que son transmitidos por las secreciones respiratorias. En 2016 creo que nadie hablábamos de coronavirus más que él. Mientras que el virus del Zika, así como también dengue y fiebre amarilla, pertenecen a otras familias, son transmitidas por mosquitos. Voy a irme hasta el final. Hay muchos otros virus con potencial de iniciar epidemias y pandemias, todos ellos con mecanismos de transmisión propios, diferentes formas de inducir patologías y diferente biología y epidemiología. Esta diversidad impone respuestas específicas basadas en conocimiento científico, quiero enfatizarlo, que deben adecuarse para cada agente viral. Y esto lo pongo porque esta pandemia nos mostró que no supimos hacer lo que José Esparza escribía 6 años antes. Los virus que causan epidemias o pandemias no son estrictamente nuevos. Los mismos han existido por muchos años en animales o incluso circulando de manera silente en humanos. Por ejemplo, la epidemia de SIDA se identificó a principios de la década de los 80, pero ahora sabemos que el virus se originó 60 años antes y que circuló entre humanos de manera a baja escala y no se identificó, no se estudió, sino hasta que se dieron casos en Estados Unidos, Europa. Otro ejemplo de circulación limitada de un virus antes de causar una epidemia mayor fue el ébola, que se identificó en 1976 en Zaire, hoy República Democrática de Congo, responsable de una treintena de epidemias menores que en buena forma afectaron intermitentemente diversas regiones remotas de África subsahariana. Pero esto cambió a finales de 2013 y en 2016 la epidemia afectó a zonas urbanas de África con casi 30,000 casos, más de 11,000 muertes y con varios casos exportados a Europa y Estados Unidos. Y entonces volteamos a ver el ébola, todos nos asustamos y quizá ustedes recuerden cómo nos vestíamos y nos capacitaron para algo que finalmente a México no llegó. Entonces hay muchos riesgos que tenemos. Estamos viviendo uno fuerte por un coronavirus que ya había ocurrido 2 veces en el presente siglo. El SARS y el MERS, que causaron muy pocas enfermedades, muy poca enfermedad comparado con este, pero con una tasa de letalidad enorme. Y dentro de los virus que se pensaban como prioridades para el riesgo de pandemias, se señalaba el de fiebre hemorrágica de Crimea, del Congo, que sigue, las enfermedades por filovirus como ébola y Marburg, y ahí lo pongo enfatizado, coronavirus emergentes altamente patógenos. En ese entonces solamente había MERS y SARS, ahora tenemos ya el SARS-CoV-2 y algunos otros. Entonces, la pandemia por SARS-CoV-2, esta pandemia actual, ha tenido consecuencias trágicas, y aquí lo debía haber puesto con mayúscula, con negritas y subrayado, trágicas, en la mayor parte de los países del mundo. El impacto ha sido enorme, brutal, superando el más pesimista de los pronósticos. Yo que soy pesimista, si me hubieran dicho en México van a fallecer en los próximos 2 años casi 1 millón de personas por COVID, yo hubiera dicho que no, que definitivamente eso no iba a ocurrir. Y está ocurriendo. Sin embargo, también es un hecho que algunas naciones lograron implementar medidas que redujeron significativamente la carga de enfermedad, de muerte y el impacto social y económico. Entonces, ¿qué hemos aprendido o no aprendido y qué tareas quedan pendientes? Y aquí me voy a enfocar a lo que puede venir.
Y uno de los aspectos que más preocupan son el COVID largo. ¿Sí? Se han descrito muchos reportes, se han hecho metaanálisis y hay en este metaanálisis hecho por un grupo de investigación mexicano, por eso hablo con este reporte, en donde se identifican en esta revisión sistemática y metaanálisis más de 50 efectos de largo plazo de pacientes con COVID-19 de muy diferente naturaleza. De hecho, prácticamente en cualquier órgano o sistema, neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinales, urinarios, nefrológicos, de piel y anexos, de todo tipo. Y ustedes pueden ver aquí en esta imagen, no la vamos a analizar a detalle, la enorme variedad y que algunos son mucho más frecuentes que otros, sobre todo los cardiovasculares, los neurológicos, la fatiga, los respiratorios, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema. Pero no solamente en adultos, también se empieza a describir cada vez más los efectos en niños. En niños, por ejemplo, en este estudio danés, en donde evalúan solamente niños desde 0 hasta 14 años con los síntomas de largo plazo, el COVID largo, y podemos ver aquí estratificados por grupos. Empiezo por el más grande, de 12 a 14 años, como vemos manifestaciones digestivas, dolor torácico, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, dolor de garganta, rash, alteraciones del sueño, náusea, fiebre, problemas para respirar, palpitaciones, problemas de concentración, tos, y vemos claramente en esta gráfica cómo la razón de riesgos crece notablemente en aquellos pacientes que tuvieron COVID. Es decir, la frecuencia de estos síntomas sucede mucho más, claramente más, en muchos casos en pacientes que tuvieron comparados con aquellos en los que se han diagnosticado. En niños de 4 a 11 años también, la gran mayoría de estos síntomas, de este conjunto de manifestaciones, algunos muy frecuentes, otros menos frecuentes, pero de gran impacto, como los neurológicos, son claramente más frecuentes en aquellos niños, y aquí en este caso de 4 a 11 años que tuvieron COVID. E incluso niños de 0 a 3 años. Aquí vemos todos, ¿sí? Dolor de estómago, fatiga, rash, náusea, fiebre, pérdida del apetito, problemas para respirar, palpitaciones, tos, etcétera, etcétera. Todos con diferencia significativa, excepto el dolor muscular y articular, en este estudio danés grande, con seguimiento de largo plazo, de niños que tuvieron comparados con los que no tuvieron COVID. Entonces, estas manifestaciones son un problema, son muy frecuentes y algunos tienen gran impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Y esto además ha ido cambiando con cada nueva variante. Todos ustedes recordarán que soñábamos con llegar a lo que llamábamos inmunidad de rebaño y que sucede claramente en muchos padecimientos. Decíamos, cuando lleguemos al 70 o el 80% de la población, que bien ya se haya vacunado o bien ya se haya enfermado, cuando la suma nos dé 70-80%, la enfermedad casi va a desaparecer. Eso no ha ocurrido. Hemos tenido nuevas variantes que dan manifestaciones, nuevas variantes que evaden la respuesta inmune tanto de la enfermedad natural como de las vacunas, nuevas variantes que siguen enfermando. Hay personas que han tenido 3, 4 y 5 eventos de enfermedad en el plazo de un año. Así es de que esto no se ha acabado y hemos intentado medir cuál es el riesgo de algunas manifestaciones, por ejemplo el COVID largo, ya no asociado a la enfermedad en su conjunto al SARS-CoV-2, sino a las diferentes variantes que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos meses. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, con Omicron, en los diferentes grupos de edad, en personas con diferentes factores de riesgo, en vacunados, estas manifestaciones se presentan. Y aquí también podemos ver cómo claramente son más frecuentes en aquellas personas que tuvieron COVID y cómo
tanto con Omicron como con Delta se presentan con frecuencia, en algunos casos predominando, por ejemplo, Omicron, en algunos otros no. Pero es claro, es muy claro, los datos son sólidos, cada vez más abundantes. Quienes tienen COVID tienen mayor riesgo de tener estos problemas. Y una de las manifestaciones, secuelas, aunque a mí me cuesta todavía trabajo utilizar el término de este COVID largo, son las neurológicas. Por fortuna no son de las más frecuentes, pero son de las que más impacto tienen en la calidad de vida de las personas. Les pegan notablemente en calidad de vida a adultos y también a niños, por problemas familiares, por problemas de aprovechamiento escolar y por muchas otras razones. Y estamos tratando de ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa en los diferentes órganos y sistemas? ¿Por qué ocurre esto? ¿A qué se debe? ¿Es un efecto directo del virus? ¿Es un efecto inmunológico? ¿Es un conjunto de cofactores? La realidad es que no lo sabemos. Este es un estudio que señala esto, que intenta describir qué es lo que sucede en el cerebro en aquellas personas que tuvieron SARS-CoV-2 y que algunas tienen y algunas otras no, este COVID largo. Y señalan los autores que es incuestionable la existencia de síntomas y signos neurológicos en pacientes infectados con SARS-CoV-2, pero que la causa aún no es clara. ¿Por qué se prolongan? En teoría, los síntomas neurológicos observados durante y o después de la infección podrían ser, uno, causados directamente por infección del virus en las células cerebrales. No se ha demostrado. Dos, indirectamente por la respuesta inmune local o sistémica. No se ha demostrado. Por cofenómenos incidentales, como cuáles, o una combinación de estos factores. No lo sabemos. Y este es un esquema en el que plantea diferentes hipótesis, tanto de efecto directo del virus en los diferentes células cerebrales, no solamente en las neuronas, sino en la glía, en algunos otros, en los vasos sanguíneos, en el endotelio, que pueden llevar a síntomas o persistentes o que autolimiten, que se presenten en la fase aguda, que persistan después de la fase aguda o incluso, como se señala en la parte alta, que aparecen después de un periodo de latencia. Es decir, las personas tienen COVID, superan su fase aguda, aparentemente están bien y después de días, semanas o incluso algunos meses empiezan a tener manifestaciones de diferente naturaleza con una frecuencia hasta donde se ha podido evaluar diferente de aquellos que no tuvieron COVID. Y digo hasta donde se ha podido evaluar porque las personas que no han tenido COVID son cada vez más escasas en el mundo. Creo que nada más el doctor Sergio Asia y yo somos los únicos que no nos hemos enfermado de COVID en el país, pero es cada vez más difícil hacer estos estudios comparativos. Entonces, no hay evidencia indiscutible de partículas intactas y replicantes en el sistema nervioso central. Es probable entonces que debamos enfocarnos a la reacción inmune para tratar de comprender los mecanismos fisiopatogénicos de las alteraciones neurocognitivas asociadas con la infección por SARS-CoV-2. E insisto, esto es muy relevante porque no tenemos manera de diagnosticarlo primero de manera sólida y de tratarlo. O sea, es la terapia de sostén, de rehabilitación, de apoyo, pero no sabemos qué está ocurriendo y no tenemos elementos para establecer pronósticos individuales de manera razonablemente clara. Y así podemos ver cómo las reinfecciones, que cada vez nos causan menos temor, bueno, pues, sobre todo con gentes importantes y conocidas que dicen, no, pues es gripa, me dio gripa, no se preocupen, todo está bien. Pero ¿qué ocurre con las reinfecciones? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son estas evoluciones? Y también vamos teniendo cada vez más información. Y ahorita vamos a ver algo muy relevante. En comparación con los controles no infectados, en este estudio se encontró que el riesgo de COVID largo y la mortalidad por todas las causas, ¿sí? Por todo, y con esto quiero decir la mortalidad general, aumentaron de forma gradual según el número de infecciones. ¿Esto qué significa? Que entre más infecciones tuvo, más muertes hubo por diferentes causas, no solamente por COVID.
Es decir, los riesgos fueron más bajos en personas con una infección, mayor en personas con 2 y mayor aún en personas con 3 o más infecciones. En conjunto, los hallazgos de este estudio muestran que la reinfección agrega riesgos no triviales de mortalidad por todas las causas y resultados adversos para la salud en la fase aguda y postaguda de la reinfección. Los hallazgos destacan las consecuencias de reinfectarse por SARS-CoV-2 y enfatizan la importancia de la prevención. Es decir, ya no tenemos que enfocarnos solo a la fase aguda, que por fortuna ya no hay tanto riesgo de hospitalización y muerte por la inmunidad parcial que dejan las vacunas, pero muy valiosa, o las infecciones previas, o la inmunidad híbrida. Pero el problema no se acaba ahí. El problema es qué nos espera a futuro aquellas personas que han enfermado y sobre todo las que han enfermado más de una vez. Y que comento, las manifestaciones del long COVID pueden presentarse incluso después de un periodo de latencia. Y una de las explicaciones y algo que se ha encontrado en este estudio es la persistencia de la proteína de espiga en estos pacientes con secuelas post-COVID. Y los autores señalan el diagnóstico y manejo de las secuelas posagudas de COVID, y estas lo manejan con ese acrónimo, es un desafío. Y esta es una publicación reciente. Quiero decir que toda la bibliografía que les estoy presentando ahorita, con excepto de la primera de las epidemias, es de junio. Es decir, todos estos estudios fueron publicados en las últimas 3 semanas. Entonces, la identificación de biomarcadores puede contribuir significativamente a fortalecer los criterios para clasificar a los pacientes con estas secuelas posagudas y además evaluar las estrategias de tratamiento. Necesitamos recursos de diagnóstico, necesitamos elementos de seguimiento, de vigilancia, más allá de lo clínico y conocimientos de etio y fisiopatología para poder ver qué hacemos. Entonces, ellos analizaron las muestras de plasma recolectados de una cohorte de pacientes no muy grandes, 63, para cuantificar antígenos virales circulantes y marcadores inflamatorios. Se detectó el antígeno de espiga de SARS-CoV-2 en la mayoría de los pacientes con COVID persistente hasta 12 meses después del diagnóstico, lo que sugiere la presencia de un reservorio viral activo persistente de SARS-CoV-2. Es decir, estos pacientes tenían esta proteína de espiga circulante hasta por periodos variables, pero en algunos hasta 12 meses después del diagnóstico inicial de COVID, de estos pacientes con COVID largo. Además, los perfiles de antígenos temporales para muchos pacientes muestran la presencia de picos en múltiples puntos del tiempo. Es decir, proteína de espiga circulante no se mantiene estable o va disminuyendo, sino que tiene picos a lo largo del tiempo, lo que plantea la utilidad potencial de esta misma proteína como biomarcador para estos pacientes. Y aquí podemos ver otros marcadores, y pongo primero los que no se encontró diferencia, aquellos divididos los pacientes que tuvieron COVID y que tienen COVID largo del lado izquierdo con rojo, y los que tuvieron COVID pero que no tuvieron long COVID en el lado derecho. Y podemos ver que diferentes interleucinas, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, tienen un patrón muy similar. No hay diferencia en estos marcadores inflamatorios. Llama la atención, la hipótesis es que debiera haberla, pero no existe. Sin embargo, si se compara la proteína de espiga que se ve en los puntos rojos en los pacientes que tuvieron COVID largo, puntos rojos, perdón, y en aquellos que tuvieron COVID sin COVID largo, hay una diferencia notable. Hay una diferencia notable. Se observa claramente por periodos largos, elevaciones considerables. La escala no es lineal, es 10 a la 1 abajo y 10 a la 2 arriba, así es de que hay elevación y podemos ver muy claramente en estos pacientes cómo tienen esta proteína de espiga que se eleva notablemente durante varios meses, muy diferente, está hasta abajo los puntos azules de los pacientes que no tuvieron long COVID,
comparado con otras proteínas, la proteína S, que es parte también de la espiga y que no se observa este fenómeno, y la proteína N, que tampoco se observa excepto en algunos pacientes. Sin embargo, la proteína de espiga es muy claro y cómo persiste a lo largo del tiempo. Entonces, esto es interesante porque es el primer estudio, por lo menos que yo conozco, que muestra que en estos pacientes con long COVID se mantiene esta proteína de espiga a lo largo de semanas o meses, y no solamente se mantiene, sino que tiene variaciones a lo largo del tiempo. Dicen, bueno, entonces el virus debe estar en alguna parte, debe haber algún sitio, algún santuario, poniéndolo entre comillas, en donde esto persiste. Y además hay neutralización y escape de algunas subvariantes de Omicron a los anticuerpos neutralizantes generados tanto por la infección general como por la vacunación, como se muestra en este otro estudio, donde podemos ver cómo a lo largo de, comparando las diversas, el efecto neutralizante de los anticuerpos contra las diferentes variantes in vitro, hay una diferencia clara. Como vemos, también no es una escala lineal, esto es 10 a la 5, esto es 10 a la 4, es decir, aquí es 10 veces más, aquí es 10 veces y aquí es 10 veces. No es una escala lineal, de tal manera que tener para la cepa original de Wuhan un título de 5,700 y para la variante, una de las variantes más recientes de Omicron 275, pues la diferencia, a pesar de que en la gráfica parezca chiquita, es de 20 veces. Es decir, si fuera una gráfica lineal, no tendríamos manera de presentarla. Entonces, hay también, no solamente, por fortuna, cepas que han sido menos virulentas en general, sino también que evaden la respuesta inmune. Y aquí con este estudio, que vemos la referencia abajo, y habla de reinfecciones, y este virólogo, que yo les recomiendo que sigan, Eric Topol, señala que es verdaderamente preocupante lo que este estudio muestra, y lo voy a ver con cierto detalle. Dice, es una bandera roja realmente lo que este estudio nos muestra. Y él señala, es la traducción del texto de Eric Topol, el primer hallazgo es la comparación de personas con reinfecciones contra aquellas que han tenido solo una infección. Y se observa aumento al doble de la mortalidad por todas las causas, muy parecido a lo que vimos en un estudio que les presenté antes. Resultados adversos cardiovasculares y pulmonares, y triplican el riesgo de hospitalización por todas las causas, no necesariamente por COVID, sino por estar hospitalizados por alguna razón en los meses siguientes. Y aquí podemos verlo gráficamente, como en la línea superior vemos cómo se incrementa 2 veces la mortalidad por todas las causas, se incrementa casi 3 veces el riesgo de hospitalización, el tener al menos una secuela, 2 veces tener enfermedad cardiovascular, enfermedades que afecten la coagulación o la hemorragia, que se diagnostique diabetes, que los pacientes refieran fatiga, que tengan problemas gastrointestinales, problemas renales, alteraciones mentales, problemas musculoesqueléticos, problemas neurológicos, que no son de los más frecuentes, ¿sí? Aumentan en buena medida, o pulmonares, que casi es el doble si se comparan pacientes que han tenido eventos repetidos de COVID. Entonces, es sin duda las reinfecciones, aunque el evento agudo sea leve, aunque el evento agudo implique un riesgo bajo de hospitalizarse, llegar a terapia y morir por COVID, resulta que en el largo plazo hay consecuencias en la salud, no solamente innegables e incuestionables, sino muy preocupantes. Y el siguiente punto que toca es la durabilidad de estos resultados adversos. Para esta misma comparación, reinfecciones contra un solo evento en incrementos de 30 días, lo que indica que gran parte del impacto fue inicial, eso es cierto, pero persiste el riesgo, pero hay un aumento persistente del riesgo a lo largo del tiempo. Es decir, al principio es muy alto y con el tiempo va siendo progresivamente menor, pero va siendo un efecto de suma. Aquí lo podemos ver.
cómo en la primera reinfección el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad hematológica, fatiga crece y con los eventos subsecuentes va siendo menor, pero finalmente van siendo una suma. Es decir, cada persona con cada nuevo evento tiene una sumatoria de riesgos que pueden tener un impacto negativo en la salud, tan negativo como para llevarlo al hospital o que llegue a morir por cualquier causa. Y aquí podemos ver esto mismo, el riesgo de hospitalización, de tener al menos una secuela, con una infección, con 2 es menor en ese evento, con 3 es menor en ese evento, pero aquí a la derecha vemos el riesgo sumado. Cómo vamos sumando riesgos y con el tercer evento crece poquito, pero crece. Así es de que las reinfecciones no son cualquier cosa, aunque sean un catarro, como han dicho algunos de nuestros amados políticos. Y aquí son simplemente algunas otras manifestaciones, también en el mismo contexto, como a mayor número de reinfecciones, los riesgos se van sumando y al final son considerablemente significativos. Entonces, las nuevas variantes de Omicron auguran muchas más reinfecciones. La actualización de genómica de los CDC de hoy muestra que tenemos el 35% para Estados Unidos de casos nuevos representados por las variantes de Omicron 4 y 5, que tienen la mayor evasión inmunológica de todas las variantes desde que comenzó la pandemia. Y aquí lo podemos ver. Esto en verde es como en Estados Unidos ha ido creciendo estas variantes 4 y 5 a lo largo del tiempo hasta las primeras semanas de junio de este año. Bueno, la mala noticia para México es que vamos un poquito atrás de Estados Unidos y esto todavía nos falta y es muy difícil pensar que no nos va a ocurrir. Entonces vamos a tener estas variantes, vamos a tener casos agudos leves, pero esto va a sumar al riesgo de enfermedad por diferentes causas a lo largo de los próximos meses o años en grupos vulnerables fundamentalmente, pero finalmente en todas las edades. Obviamente, dice Eric Topol, estos hallazgos son preocupantes, ya que las reinfecciones eran bastante infrecuentes, pero empezaron a aumentar con la variante Delta y ahora se han vuelto muchos más comunes. ¿Por qué? Las subvariantes de Omicron 2, 2, 12, 4 y 5 en México nos faltan la 4, bueno, ya tenemos, pero nos falta que empiecen a subir, han aumentado progresivamente el escape inmunitario y existe una inmunidad cruzada limitada con la variante inicial de Omicron, con la que aproximadamente la mitad de los estadounidenses se infectaron a principio de este año. Entonces van por la que sigue. Y esto es lo que escribe Eric Topol en Twitter. Dice, bueno, pues esta es una de mis más grandes frustraciones. Sí, hemos trabajado en la secuencia del virus, la conocemos, tenemos vacunas con 95% de eficacia contra enfermedad grave y seguridad, más de 75,000 participantes en ensayos clínicos controlados en 10 meses, 2 años y medio, pero no tenemos una vacuna pan-coronavirus de inoculación nasal suficientemente buena. Y él se pregunta por qué. Dice, en esto debiéramos estar trabajando mucho, mucho más y esto pudiera ayudar a resolver este enorme, y no quiero sonar catastrófico, problema de salud pública. De hecho, pues ya tenemos en México fácilmente 800,000 o 900,000 personas en este exceso de mortalidad en la pandemia de COVID. Esto es el impacto de la vacunación en long COVID. Aquí podemos ver cómo en un metaanálisis que encontraron más de 86 estudios, se quedaron solamente con 6. Aquí se repiten porque son los mismos estudios que evalúan diferentes aspectos y podemos ver cómo las vacunas efectivamente tienen protección. En algunos estudios es más evidente y en otros menos de este long COVID. O sea, finalmente las vacunas ayudan, pero no resuelven el problema. Y también el efecto que tiene la vacunación en las infecciones sintomáticas por Omicron. Y aquí podemos ver cómo el efecto es bastante limitado en las infecciones por cualquier causa, dependiendo del número de vacunas. Hablando de la variante de BA1,
¿sí? Pero como es muy alto contra enfermedad grave y contra hospitalización. O sea, esto quise ponerlo ahorita porque todo lo anterior no intenta desestimar el enorme beneficio que las vacunas han logrado. Es innegable, pero nos han resuelto la fase aguda de COVID. Nos han ayudado enormemente en eso. Por eso no estamos viviendo lo que vivimos en diciembre del 2020 y enero de 2021, donde verdaderamente fue un suplicio para todos. Ya no lo estamos viviendo, pero las secuelas no las vamos a terminar. Entonces, no se observaron en este estudio diferencias en la protección contra la infección sintomática si comparamos la variante A1 y A2 de Omicron. Vacunación e inmunidad híbrida. La vacunación mejoró la protección entre las personas que habían tenido una infección previa. La inmunidad híbrida resultante de una infección anterior y la vacunación de refuerzo confirió la protección más sólida contra enfermedad grave y contra muerte. Y estos son algunos otros estudios que muestran la carga de enfermedad de la incidencia de otros padecimientos muy concretos como diabetes en este estudio de cohorte, y también se ve cómo el diagnóstico de diabetes posterior a COVID es sustancialmente diferente, mucho más frecuente desde los primeros meses y a lo largo de los meses siguientes si se comparan aquellas personas que tuvieron COVID con las que no los tuvieron. Y es mucho mayor en las personas que tuvieron enfermedad más grave. Es mayor, por ejemplo, en los que requirieron hospitalización, como vemos en estas líneas, contra los que no la requirieron. Entonces, la diabetes es algo que se ha identificado como con una incidencia mayor, crece la incidencia después de COVID, y no solamente en adultos, también en niños, y no solamente diabetes tipo 2, también tipo 1, como muestra este reporte. Este no es de junio, este es anterior, pero muestra cómo claramente en este hospital en California los médicos empezaron a ver más casos. Le dijeron, estamos viendo más casos de diabetes tipo 1 de lo que veíamos anteriormente. Entonces fueron a revisar la incidencia de enfermedad en su comunidad y la frecuencia de atención de pacientes a lo largo de los años previos, y veían esta curva con estos rangos, y esto es lo que se hubiera esperado para 2021 con estos intervalos de confianza, y esto es lo que sucedió en los primeros meses de 2021. Es decir, evidentemente, este y otros estudios muestran que también en niños y también diabetes tipo 1 crece. Y hablando de efectos cardiovasculares, me voy a ir muy rápido, pero es también uno de los reportes más frecuentes. Este es uno de los más recientes, publicado en febrero de 2022, en donde vemos también cómo problemas como desórdenes cerebrovasculares, arritmias, enfermedad inflamatoria como pericarditis o miocarditis, que en las vacunas nos preocupan, pero en la enfermedad natural ocurre muchísimo más, enfermedad isquémica, incluyendo infarto, otras enfermedades cardiovasculares, enfermedades trombóticas, son mucho más frecuentes. Y en este reporte, utilizando una cohorte nacional de personas con COVID-19, se encontró que el riesgo y la carga de enfermedad cardiovascular incidente son sustanciales y abarcan varias categorías de enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica y no isquémica, arritmia y otras más. Y esto fue evidente, incluso entre aquellos pacientes con COVID agudo leve que no requirieron hospitalización, y señalan que los planes de atención y seguimiento de las personas que sobrevivieron al episodio agudo deben incluir la vigilancia intencionada y la investigación apropiada ante la sospecha de enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos una tarea grande y compleja, y digo tenemos porque pues las tenemos todos. Primero, entender mejor el COVID largo. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Y qué podemos hacer además de la terapia de soporte y de rehabilitación y de todo lo que queramos? Incluso para el seguimiento, necesitamos saber qué pasa, conocer un poco más de su etiopatogenia, de su fisiopatología, de si son diferentes padecimientos o diferentes procesos que pueden llevar a manifestaciones similares. ¿Qué sucede en las diferentes edades? ¿Qué sucede en aquellos pacientes con diferentes factores de riesgo? ¿Cómo podemos dar seguimiento y eventualmente desarrollar alguna terapia que pudiera ser útil? A la fecha lo que nos queda es
la prevención. Y finalmente pongo esta diapositiva del doctor Peter Hotz, también les recomiendo que lo lean. Él desarrolló su grupo de vacunación en Texas, desarrolló una vacuna contra COVID que se está fabricando en la India, que no tiene derechos, él renunció a sus derechos, la donó al mundo y dice es para los países pobres, se fabrica en la India y él tiene la intención de que esta vacuna que ya superó fase 2 y fase 3 ayude a la vacunación de África y de muchos otros países sin costo. De hecho, hay quien ha pensado que puede ser nominado al premio Nobel y además es un científico de alta calidad. Y en este artículo publicado el año pasado, habla del impacto negativo que ha tenido en Estados Unidos y en el mundo el ataque a la ciencia. Desde la negación para usar cubrebocas, desde el rechazo a las vacunas, desde la aplicación de terapias inútiles, hace un buen recuento y señala la preocupación, es decir, cómo podemos contrarrestar esto. Es algo que nos está ganando. Nos está ganando y con esto cierro, que sea el último mensaje, diciendo, no la tenemos fácil, tenemos una gran tarea. Espero que esta información media salpicada, media de ensalada de diferentes cosas, pues dé algunos mensajes claros, nos plantee la complejidad del problema que estemos por vivir y pues sea un estímulo para todos ustedes. Me dijo el doctor Asia que 40 minutos y pues justamente 40 minutos la presentación. Les agradezco muchísimo. Falta esto otro, la hepatitis aguda de causa no conocida, en donde puede ser que SARS-CoV-2 tenga algo que ver. No lo sabemos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Javier Castellanos. Ahí están mis redes sociales. Y pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado.